Esta noche. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Es un placer por la invitación a estar acá con tu audiencia. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, estamos ya, Marvin, por cerrar el año. Okay. Hay mucha expectativa en cuanto a la recuperación económica. Venimos de una situación de un año pasado pues muy difícil, había expectativa también en este 2021 y hay números alentadores, sobre todo en el rubro de las exportaciones e importaciones de productos comparados al año anterior. Sí. ¿Cuál es la proyección de cierre de año que tienen ustedes? Ok, gracias. Bueno, antes de venirme pude revisar en la página web del Banco Central y ya están los datos de las exportaciones a noviembre. Okay. Veníamos hablando en las entrevistas anteriores que hemos andado en esta gira con Coexport, ¿verdad? Que teníamos los datos a octubre, pero sí, ya los datos a noviembre sí nos confirman las proyecciones que nosotros mismos habíamos hecho de que íbamos a cerrar el año con 6.500 millones de dólares en exportaciones. El dato que hoy reporta el Banco Central es de 6.062.3 millones a noviembre, que equivalen a un 33% más que el año anterior. Y ya el dato de hoy es con un promedio de 157 millones más que todo lo que se exportó en 2019. Lo que quiere decir que sí, ya se va antes del cierre, antes de la pandemia. O sea que todavía nos faltan los datos de diciembre, lo que se logre exportar en diciembre, y sí creemos de Tecoexport que estaríamos cerrando con 6.500 o es posible un poquito más arriba de los 6.500 millones de dólares. Este es un dato histórico porque nunca habíamos llegado a la meta de los 6.000 millones de dólares. El 2019 cerramos con 5.943 millones de dólares, cerquita de los 6.000 millones. De ahí ya todos sabemos lo que nos pasó, tuvimos la caída, viene la pandemia en marzo, en febrero, marzo, y tuvimos las complicaciones logísticas de despachos y demás, el mundo se detuvo, nosotros estuvimos cerrados algunos sectores, y eso pues hizo que se perdieran exportaciones, y dijéramos que proyectábamos nosotros allá como por mayo del 2020, o en junio del 2020 proyectábamos que la caída iba a ser de un 20% y al final, gracias a Dios, la caída fue casi de un 15% en las exportaciones, 1.000 millones de dólares menos que lo que traíamos del 2019. Entonces hoy, con el efecto rebote de la economía y con todas las medidas que dijéramos que las empresas y los esfuerzos que las empresas exportadoras en los diferentes sectores de la exportación han hecho, con su gran capacidad de resiliencia, con su gran capacidad de sobreponerse a las adversidades, hemos logrado estas cifras, ¿verdad? Ahí también es de considerar que están afectadas por la inflación, ¿verdad? El país, el mundo, la economía en general está sufriendo lo que es la inflación. Desde octubre del año pasado a este octubre, el crecimiento solo en el caso del petróleo es del 100%. Y cuando ustedes analizan, por ejemplo, las importaciones, porque ahí también están en el reporte, se ve que el crecimiento de las exportaciones es en el caso de la factura petrolera, el crecimiento es del 87% en valores. En El Salvador. En El Salvador. O sea, estamos pagando 87% más por el mismo combustible, dijéramos, porque el crecimiento en volúmenes, en el caso de la factura petrolera, es únicamente del 17%. Entonces ahí es donde está la gran, el efecto inflacionario. Lo mismo sucede con las exportaciones. Nosotros estamos exportando probablemente los mismos volúmenes, un poquito más de volumen, pero en valores es sumamente mayor, ¿verdad? Así las cosas, así estaríamos cerrando el año 2021 con esos datos superiores a los 6.500 millones de dólares, pero sí influenciados por esos grandes impactos que estamos teniendo de la inflación y además por los grandes problemas logísticos, ¿verdad?, que hemos tenido y que todo el mundo ha estado padeciendo por lo mismo desde la pandemia, ¿verdad? El mundo
es un buen ejemplo mencionarlo, ¿verdad? De que realmente el mundo es redondo y va girando y va dando vueltas y no nos damos cuenta de que vamos sobre un mundo que está vivo y que está dando vueltas hasta cuando uno se detiene. Claro. Y ese efecto de la pandemia que nos detuvimos es lo que provocó esa desincronía en todos los tiempos y es lo que ha ocasionado que todavía al día de hoy no tengamos sincronizado ni armonizado bien todos los aspectos logísticos para que se sigan llevando las ofertas y las demandas, que es lo que mueve la economía en el mundo. En las estadísticas estaba revisando que el sector maquila subió un 53% en comparación al año anterior. Así es. Y en general un 34%. Es decir, son números considerables, sí. Y siempre el sector maquila es de los que tradicionalmente pues saca el pecho, como decimos en las exportaciones. Sí, en efecto, como usted dice, Eduardo, el crecimiento de las exportaciones en total es del 33 o 34%, correcto. Pero en el caso particular de la maquila crece el 53%. Y ahí en la maquila vinculada a la industria de confección, ¿verdad? Que tiene su mercado en los Estados Unidos, que el principal comprador es los Estados Unidos, y ahí es donde nosotros hemos aprovechado como país las ventajas que nos da la cercanía con ese principal mercado que es los Estados Unidos. Al estar nosotros muy cerca de los Estados Unidos, los problemas logísticos para nosotros han sido menores, dijéramos, en comparación para exportar que para importar. ¿Verdad? Para exportar ha sido menor la afectación logística y para importar sí ha sido mayor. ¿Por qué? La afectación. Porque muchas de las materias primas vienen de Asia o de China y es donde se han originado. Fue donde empezó el problema y desde donde se empezó a desconfigurar la cadena logística. Bueno, ¿verdad? Y ya vamos a hablar más adelante de la crisis de los contenedores también, que es otro punto también que genera este tipo de complicaciones para importar esta materia prima. Así es. Sí, todo eso pues ha ocasionado ese desajuste, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la operación logística, que es para traer las materias primas, porque recordemos que el país no es un país productor de materias primas, nosotros importamos y somos eminentemente manufactureros, el 95% de lo que exportamos se hace en nuestras fábricas, o sea, necesitamos materia prima, tener los inventarios a tiempo, que los materiales de empaque estén justos también para poderlos producir a tiempo, entonces es sincronizar todas esas variables para que el producto también esté a tiempo en la fecha que el comprador lo requiere y en el puerto. Entonces es toda una serie de dinámicas con torno a la logística. Leía ahora que decía que la región exporta materia prima, o sea, Centroamérica en general decía, pero El Salvador, industria y producción que tiene un mayor valor agregado, decía. Exactamente. Sobre todo hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Así es, y incluso para la región centroamericana también. Para Centroamérica, Cuando vemos los datos de la exportación a noviembre, podemos ver que para Centroamérica se creció más, ¿verdad? O sea, las ventas hacia la región han sido mayores. Y el primer mercado de El Salvador ahorita no es los Estados Unidos, sino la región en su conjunto. Pero eso, ¿verdad? ¿Por pandemia o tradicionalmente? Tradicionalmente son los datos así y hoy se ven más acentuados, ¿verdad? Que la región es tan importante. La región se ha visto favorecido, comentábamos en otros espacios, se ha visto favorecido a la región por ese incremento en el envío de remesas que hacen los salvadoreños, en este caso los centroamericanos, muchos hondureños, todos en general. Todos estos países han tenido mayor cantidad de remesas en sus economías y eso ha posibilitado y ha facilitado que haya una gran capacidad de consumo en la región. Y las exportaciones salvadoreñas que van a esa región, pues hemos aprovechado ese momento para vender más. Y es que crecen como un 36%. ¿Verdad? El mercado hacia los Estados Unidos el crecimiento es del 33% y hacia la región es como del 36%. Y en cuanto a las importaciones, siempre es, sobre todo de Centroamérica, nuestro mayor consumo de lo que recibimos, o es netamente de Asia, de Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, es Estados Unidos el que ocupa el primer lugar. O sea, nosotros le compramos más a Estados Unidos, después es China y después otros mercados, ¿verdad? Pero más o menos queda una tercera en una tercera posición, dijéramos, ¿verdad? En su conjunto. Pero sí, importamos mucho de Estados Unidos, importamos también bastante de China. El crecimiento en cuanto a las importaciones no lo tengo acá. Bueno, aquí está, en noviembre registraron un valor acumulado de $13,000 millones.
O sea, es el doble, Sí. ¿verdad? Más del doble de lo que nosotros exportamos. Sí, y el claro. crecimiento Ese equivale balance. a un 48.5% de crecimiento en valores, pues, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, mientras que el término de volumen apenas es el 17%. Y ahí pues, se registra que el crecimiento corresponde a la importación de productos derivados de la refinación del petróleo, ¿verdad? Que es lo que decíamos en un momento, que por lo elevado el del elevado de la precio. materia baja. Esos precios de petróleo han hecho que suban los demás commodities, los demás materias primas, y en efecto pues se han encarecido los alimentos, los materiales de empaque, el papel, el cartón, todo lo que tiene que ver con el embalaje en las empresas, y eso se está traduciendo hacia el mercado en incrementos de precios, ¿verdad? Que en el caso de la exportación pues se ve favorecido por los volúmenes, por los precios mayores que se están teniendo. Pero en efecto tenemos que ponerle mucha atención al volumen, ¿verdad? Que en efecto el crecimiento sea sobre el volumen y no tanto sobre los valores, ¿verdad? Estaba viendo en los datos que decía que El Salvador es el país que más se ha recuperado y crecido económicamente, Sí. Decía, a nivel regional tras la pandemia. ¿Es Sí. así? Hay un reporte de la CEPAL que lo demuestra y que lo presenta, ¿verdad? Y nosotros mirábamos y nos comparábamos con el caso de Honduras. Honduras fue uno de los países que el año pasado fue el que menos decreció. Entonces, dijéramos que su caída fue menor que la caída nuestra, ¿verdad? Entonces, ese efecto rebote del que hablan los economistas y que probablemente muchos no lo entienden, pero dependiendo del rebote, así es, dependiendo de la caída, así es el rebote. Sí. Entonces, en el caso de Honduras, que tuvo un decrecimiento menor el año pasado, su crecimiento hoy también es menor. En el caso de El Salvador, tuvo un decrecimiento mayor. Entonces, la CEPAL habla de un 48% el crecimiento de la economía de El Salvador en cuanto a las exportaciones. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con el 33% que están creciendo las exportaciones a noviembre y la caída del 14 o 15% que tuvimos el año pasado. Muy bien. Entonces eso es lo que nos da el 48% de recuperación, dijéramos, de los valores que veníamos exportando previo a la pandemia. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos. Si ustedes tienen preguntas para nuestro invitado de esta noche, pues ya saben, las redes sociales están a su disposición. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con representantes de Coexport, pues obviamente sobre el tema de las exportaciones, las importaciones, la crisis también de los contenedores y ya está con nosotros y se ha incorporado a esta entrevista también Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport, a quien le damos las buenas noches. Gracias por atender, Silvia. Buenas noches. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Tuve ahí un impasse, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Gracias. Eso es importante. A ver, Silvia, en cuanto a la crisis de los contenedores, entremos a analizar ese punto. ¿Qué tanto está impactando a nuestro país? Hay algunos que ya en supermercados, en tiendas de abarrotería, hay productos que ya no se están encontrando, sobre todo los europeos o los que se importan de Asia. No, definitivamente, mira, ese problema ha sido bien serio y yo diría que no, bueno, por supuesto no es solo para nosotros, ¿verdad? Es a todo el mundo. Pero en particular, y escuché lo que estaba hablando Marvin anteriormente, como tú sabes, nosotros importamos materia prima, ¿verdad? Nosotros somos un país manufacturero. A comparación de la región, somos el país La que, fábrica. que realmente somos reconocidos por la industria, ¿verdad? Los otros países de la región pues tienen más materia prima, por decirlo así. Guatemala exporta fresas, vegetales, ¿cómo se llama? Frutas, tiene más producto, materia prima. Así también Nicaragua, así también Honduras, así también Costa Rica, que va con más productos tecnológicos. El Salvador es manufactura. Para que nosotros podamos hacer esta manufactura, nosotros requerimos importar. Y la importación normalmente viene de los países, o en su mayoría viene de los países asiáticos. Entonces, la crisis de los contenedores se genera a raíz del COVID. ¿Por qué? Porque cierra China la producción, no sale la producción por el COVID en el año pasado, abre China o Asia, los países
de esos rumbos, y Centroamérica y nosotros como El Salvador estábamos cerrados. Estados Unidos también, ¿verdad? El Salvador es el que más cerró realmente la manufactura y muchos de los sectores. Recuérdense que nosotros el año pasado bajamos un 14% en nuestras exportaciones, precisamente porque hubo un lapso bastante fuerte en que cerramos y no podíamos producir, no podíamos exportar. Entonces, si nosotros necesitamos esa importación, ¿ok? Y esa importación tiene retrasos considerables y además tiene alzas de precios considerables, mira que aquí estamos hablando de 500% el valor de los fletes, ¿verdad? Y así también la materia prima. Por ende, tenemos serios problemas, porque número uno es más caro y número dos es escaso, porque no nos viene a tiempo. Entonces, lo que tienen que hacer los empresarios es hacer nuevas proyecciones en cuanto a sus pedidos y, por ejemplo, una solución es ya no proveerse cada 2 meses, por decírtelo, sino en más tiempo, cada 6 meses, por ejemplo. Eso significa que tienen que invertir más y tener más capital. Para tener más capital, deben ir y traer financiamiento. Y eso encarece todo, ¿no? Entonces, como tú mismo dijiste, también en el país, por supuesto, afecta porque pues nosotros importamos no solo materia prima, sino también producto final y todo viene más caro. Sí, vuelvo y repito, no es solo para El Salvador, es para la región, es para todo, es para todo. Entonces, cuando tú ves incluso la estadística de exportación, nosotros hemos crecido muy bonito en valores, no necesariamente así en volumen. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo más, yo no voy a decir caro, pero sí estamos vendiendo con un valor más alto, efecto de la inflación y también efecto de que le estamos poniendo más valor agregado. Entonces, el efecto que tenemos por este incremento de fletes es serio. Es más, te cuento, nosotros hemos platicado y hemos pedido al gobierno que nos atiendan en una reunión con el secretario de Comercio e Inversión y estamos pendientes, ya nos ha dado la cita para el 6 de enero, para hablar de alternativas que les hemos presentado para ver cómo podemos de alguna manera compensar esa alza que se está teniendo, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de una línea de crédito especial, de financiamiento, digo, para que esto que te estoy comentando de proveerse por más tiempo, pues, y aliviar de alguna manera que la tasa sea menor, y eso impactaría a que los precios no sean tan altos, porque sí se han ido bastante altos. Pero no solo es eso, también tenemos otras alternativas que queremos discutir para ver cómo podemos apoyarnos. El gobierno siempre ha estado dispuesto a escucharnos y esperamos que en esta vez, pues, que en esta oportunidad también tengamos ese diálogo, esa reunión y podamos llegar a algunas alternativas en que ellos puedan, pues, puedan apoyarnos de alguna manera. Marvin, se habla, por ejemplo, un 11% de aumento en precios computadoras, muebles, entre otros, de producto terminado para los usuarios en el caso de El Salvador y en la región, por poner un ejemplo. Sí, sí, en efecto, todos los productos están experimentando alzas, ¿verdad? Unos más que otros, dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, el caso de los alimentos es bien determinante. Ahí se ve, ¿verdad?, cómo la inflación está haciendo su efecto. Usted lo puede percibir al ir al supermercado, ¿verdad? Y así todas las demás categorías de productos experimentan alzas derivadas precisamente, como comentábamos en el segmento anterior, por el incremento de los precios de las materias primas y en algunos casos, dependiendo del origen de las materias primas, por los incrementos logísticos, los precios logísticos. Para el caso de los fletes desde China, conocemos de una empresa que pagaba $2,000 por un contenedor trayendo materias primas de China para acá. Hoy está pagando 22, 23,000 o $20,000. Entonces el incremento es de 1,000%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa empresa? Pues tiene que asumir ese costo, ¿verdad? Y tiene que ver cómo lo va a trasladar, ¿verdad? O cómo va a reformular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de alguna forma tiene que haber un impacto hacia el consumidor.
y así un montón de ítems, de categorías que se ven afectadas, más que todo con aquellos que tienen su origen en Asia, ¿verdad? De ahí decíamos al principio que la logística para exportar ha sido diferente, porque en el caso de la exportación hacia Centroamérica, pues no tenemos problemas problemas de hubs, de puertos y todo, Sí, porque vas terrestre, ¿verdad? Entonces ahí lo que siempre estamos insistiendo desde Coexport es pidiéndole a los gobiernos, no solo a El Salvador, sino que a todos los gobiernos de la región, a que hagan sus mejores esfuerzos en facilitar toda la tramitología que tiene que ver con el comercio intrarregional. Aunque el transporte de carga terrestre también ha incrementado los También fletes. ha incrementado ha fletes aumentado. derivado por el incremento del Los precio del combustible, correcto, ¿verdad? correcto, así es. Pero no es tanto Sí, no, al otro que totalmente. de 2,000 te pasó a Sí, $20,000, correcto, ¿verdad? así es. Entonces, los fletes terrestres en la región han incrementado también, como bien dice Eduardo, debido a esa parte que tiene que ver con el combustible, que hay un incremento, ¿verdad? Pero, en fin, pues ese es lo que nosotros desde Coexport estamos viendo en estos temas, y es ahí donde vemos que es importante tener en la región lo mejor de lo mejor en cuanto a procedimientos y trámites, que sean sumamente ágiles, que sean sumamente veloces. Sabemos que el gobierno está trabajando por entrar a la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, que ellos ya la tienen, que ojalá que nosotros podamos entrar también efectivamente a esa unión aduanera con Honduras, Guatemala y El Salvador, y después se puedan incorporar Nicaragua, que también está en ese proyecto. En fin, que van a ser medidas que nos van a venir a hacer el comercio más fluido, más rápido, más veloz, y de alguna forma eso se va a redundar en mejores empleos porque va a haber más consumo y la vuelta va a ser más rápida, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Muy bien. Silvia, claro, no hay una bola de cristal como para poder saber el futuro, pero sí se puede prever más o menos si la crisis de los contenedores pues ha comenzado a bajar o vamos a tener el próximo año una situación así de complicada como la que estamos viviendo cerrando este año. No, incluso fíjate que ayer estaba viendo una noticia que la crisis prosigue y lo que se está creyendo, al principio se había pensado que tal vez el primer trimestre del año podríamos ir aliviándonos un poco, pero no. Acaba de salir ahí un reporte de una agencia marítima que es internacional que indica que el problema no se está mejorando y se prevé que vamos a seguir con él hasta finales casi del otro año. Entonces, esta crisis no va a ser tan fácil de que podamos estar hablando de que ya estamos bien. Más bien, hay que No. ver qué salidas podemos hacer para contrarrestar esos efectos. Y como bien lo decía Marvin, yo creo que es sumamente importante, o eso, así lo vemos nosotros, que todo el comercio se vaya más rápido. Mira, aquí se trata de no detenerlo. Entre más se gestiona comercio, más fluye el comercio, más Claro. fluyen las exportaciones, entonces todo camina Más y empleo. hay más negocios y es más rápido. Correcto. Entonces, creemos nosotros que precisamente que cuando El Salvador entre a la Unión Aduanera Profunda, en donde vamos a estar El Salvador, Guatemala y Honduras, como que si fuera un solo mercado, y no vamos a tener tanto registro, tanto trámite que esté retrasando eso. Tú ves a cada rato noticias de que la frontera tenemos X problema, que se cae el sistema, que hay algún bloqueo, que aquí, que allá. Bueno, eso no nos ayuda en nada. Sí, mira, la palabra speed to market quiere decir llegar rápido al mercado. Y la oportunidad que tenemos ahora con Estados Unidos se nos presenta linda, se nos presenta para aprovecharla bien. Y eso Claro. quiere decir que las cosas tienen que ir rápido. ¿Por qué? Porque si Asia no suple Estados Unidos, la alternativa Ahí somos está. nosotros. Y la mejor alternativa es hacerlo lo más rápido posible. Entonces, el reto está en que nosotros podamos demostrar que nuestros productos van en una línea recta, digamos, sin tener mayores tropezos ni mayores trámites y que todo se haga en línea. Te digo, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo también aduanas en ese sentido. Por supuesto que sí. Claro, nosotros quisiéramos que fuera más rápido, que todo caminara más rápido. Nosotros le presentamos
en la comisión CIFACI, que es la comisión interinstitucional que tenemos a nivel privado, en donde estamos 7 gremiales, presentamos a inicios de este gobierno, bueno, un poquito después, presentamos una propuesta de modificaciones a la ley de aduana. Silvia, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar hablando precisamente de eso, esa propuesta y qué respuesta ha tenido por parte de las autoridades en la implementación de lo mismo. Así que vamos a la pausa, por favor acompáñanos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Silvia, hacíamos un paréntesis antes del corte y nos estaba diciendo una propuesta que habían realizado pues a las autoridades a través de ese mecanismo de análisis para agilizar los trámites en nuestro país y buscar homologar pues a nivel también regional para que no se detenga la exportación o importación de los productos. Sí, mira, este proceso lo iniciamos cuando era director de aduana Gustavo Villatoro. ¿Se recuerdan? Fue con él, él primero fue director de aduana, ¿verdad? Sí. Actualmente con la nueva directora, con Samari Martínez, ¿verdad? Se busca, lo aceptan, por supuesto, se comprometen a verlo, ¿verdad? Ellos saben que tiene que ver estos cambios que se tienen que hacer, que aduana tiene que agilizarse, por eso están haciendo ellos también sus procedimientos y ellos han hecho varios cambios precisamente para ello. Pero lo que decidieron ahora es buscar una cooperación internacional con el BID y ahora mismo están en el proceso de contratación de consultores, ¿verdad? Ojalá que en el 2022, o sea, ojalá que en el otro año se logre el proyecto y que debe también de modernizarse de acuerdo al acuerdo, digámoslo así, de facilitación del comercio, porque es un acuerdo que nosotros tenemos que respetar. Dicho sea de paso, debo comentarte que hay un comité, que es el Comité de Facilitación, que está coordinado por la ministra de Economía, hay representantes de gobierno, representantes del sector privado, y ahí estamos viendo toda la temática de facilitación, que no solo es aduana, que también conlleva, por ejemplo, la dirección de medicamentos, medio ambiente, infraestructura, todo lo que tiene que ver con el tema del IVA. O sea, mira, es una serie de temas. Nosotros le presentamos como 60 medidas que teníamos que revisar y hemos ido caminando poco a poco. Por eso digo, nosotros quisiéramos que fuera más rápido, pero pues entendemos que tienen que ir viendo cada tema y estudiándolo y viendo cómo encuentran estas alternativas de facilitación. Se ha ido caminando. Nosotros sí quisiéramos que fuera más rápido, por supuesto, pero sí estamos teniendo una buena comunicación con el gobierno, sí nos estamos entendiendo, sí estamos reuniéndonos con las diferentes instancias, ¿verdad? Pero ojalá fuera más rápido. Muy bien. A ver, Marvin, hay un tema también que hay que hablarlo, que es importante, y es el tema de las diferencias de nuestro país con los Estados Unidos. Eso trae o traerá un impacto también en materia económica, no solo político, sino económico. Sí, indudablemente todo lo que hemos escuchado en los últimos días, y principalmente en los más recientes, con respecto a la relación desde la salida de la señora embajadora o la señora que fue como encargada de negocios, Jean Mains, y entonces hay como una crispación, dijéramos, a nivel político, que indudablemente afecta el clima de negocios, ¿verdad? Los extremos a los que se ha llegado de pensar y decir de que parte de los senadores puedan ver la legislación como para que el Tratado de Libre Comercio, que no podamos tener acceso al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pues preocupa. Y los sectores exportadores ante eso pues estamos preocupados. Sin embargo, siendo optimistas, debemos tener claridad nosotros de que mientras tengamos vigencia con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, todos los sectores exportadores debemos seguir trabajando con ahínco a tratar de aprovechar al máximo ese tratado, ya que es la máxima expresión de política pública que en años ha existido en el país. En virtud de ese tratado exportamos no solo a Estados Unidos, sino en la región centroamericana y dominicana, a través de CAFTA. Entonces, nos da un acceso a todos esos mercados y quisiéramos continuar teniendo todos esos beneficios, porque al final, pues, son beneficios para el país. Ahora, obviamente, no han dicho que lo van a terminar. No. Algunos senadores han externado
una opinión, pero no hay una decisión de gobierno o del Senado en completo No de hay- decir, miren, continúa CAFTA sin Sí. El Salvador. No lo han dicho. No lo han dicho, Claro. no lo han dicho y en el supuesto o en el extremo caso que así fuera, hay que entender que el tratado da beneficios a El Salvador, pero también le da beneficios a los otros Claro. miembros, en este caso a los Estados Unidos. En el Ok. caso de los Estados Unidos, nosotros somos deficitarios con el tratado, y es decir, que nosotros importamos más de lo que le exportamos a los Estados Unidos. Pero entonces ahí hay que revisar todo eso y tal vez sí aprovechar el momento de fin de año, de cierre de ciclo, el que estamos ahorita, y como Coexport, en nombre de los sectores exportadores, hacer el llamado a todas las partes, en este caso a los que tienen que ver con las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y viceversa, a que pongamos todos el mejor esfuerzo en mantener siempre unas sanas relaciones, como históricamente las hemos tenido en el pasado, de amistad y cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y con el pueblo de los Estados Unidos, quien además es nuestro principal destino de las exportaciones y desde donde nos vienen más de 7,000 millones este año en remesa, ¿verdad? Que ese es el Eso otro iba a tema, decir, ese era el otro ¿verdad? tema, Marvin, la importancia que reviste, sobre todo en Sí. un momento de una crisis económica, el tema de las remesas para El Salvador. Así es, por todas las medidas que se han ocupado en Estados Unidos derivadas de la pandemia, la bonanza, dijéramos, económica o la inyección de plata que ha habido en los Estados Unidos, se ha visto beneficiado la región centroamericana, como mencionábamos en el segmento anterior, y eso ha favorecido las exportaciones salvadoreñas a la región y a la economía acá que pueda levantar rápidamente. Ok. Generalmente decimos que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía, y cuando allá le inyectan buenas vitaminas, aquí se ve el crecimiento acá, ¿verdad? Y ese es un reflejo de la economía de los Estados Unidos, de que nosotros estemos teniendo ese efecto rebote, ¿verdad? Porque la vinculación es grandísima, no solo por el lado de las exportaciones y de las importaciones, sino precisamente por ese lado de las remesas, que este año van a alcanzar más de 7,500 millones de dólares, que es otra cifra extraordinaria. Y es lo que le ayuda al país, junto con las remesas, a saldar esa balanza comercial, a equilibrar esa balanza comercial de las importaciones, que este año, con los datos que estamos viendo a noviembre, probablemente en diciembre sí estaremos cerrando cercano a los 15,000 millones de dólares en importaciones. Entonces, esa balanza es de siempre cuidarla, ¿verdad? Y es como se consigue a través de las remesas, porque las exportaciones, aun cuando tengamos un año bueno y aunque tengamos repunte y Sí, todo, no va a equilibrar. son insuficientes Sí, claro. a lo que el país necesita para importar y mantenerse en fluidez comercial. Muy bien. Silvia, con el tema, se me quedaba pendiente una pregunta con el tema de la crisis de los contenedores. Ya decíamos, el otro año, pues las proyecciones no son alentadoras de que vaya a terminar, pero ahí se puede ver otros mercados, sabiendo la importancia de la materia prima para importar, para hacer un producto terminado y exportarlo a Estados Unidos, por ejemplo, como destino a la región, de buscar otras alternativas que no sea tan lejos, que no provenga de China, sino Sudamérica u otras zonas. No, definitivamente esas son otras alternativas Sí. que buscan los empresarios, ¿verdad? Y sí se encuentran proveedores, pero recuérdate dos cosas. Número uno, tenés que ver la calidad, ¿verdad? Si la calidad es tal cual la que se requiere. Y número dos, pues tú entras en una cola también, porque si no has sido cliente normal de ese nuevo proveedor, ¿verdad? Realmente no puede ser que no tengas la misma agilidad que has venido teniendo con tus proveedores anteriores, ¿no? Entonces, es de ir buscando esas alternativas, es de ir ganándose a esos nuevos proveedores y sobre todo, fíjate que se ha encontrado que hay proveedores también en la región, no necesariamente buscar a Sudamérica o a Norteamérica, no necesariamente, sino que en la misma región se pueden encontrar. Y he allí la importancia de establecer estos proyectos que, dicho sea de paso, quiero comentar, estamos trabajando en el ámbito de la Federación de Cámaras de Exportadores de la región FECAESCA, en un proyecto muy interesante de cadenas productivas, porque aquí realmente El Salvador no, si nosotros queremos llegar a estos mercados solo como El Salvador, no necesariamente va a tener el mismo efecto que si llegamos
más bien Como región. con un mayor refuerzo como región, Claro. en donde esas cadenas productivas se puedan hacer más, se puedan fortalecer más, ¿verdad? Y fíjate que ese proyecto es muy interesante porque lleva a eso. Y hemos identificado, solo al inicio del proyecto, hemos identificado alrededor de 4 cadenas que ya podrían estar trabajando. Por ejemplo, lo que son la cadena de lácteos, por decirte, viniendo, nosotros importamos mucho lácteo de Nicaragua, por Sí, ejemplo, claro. ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso como un acuerdo que sea más conciso, ¿no? Y que con eso vamos a llevar a hacer más productos con valor, no solo en El Salvador, sino también en el resto de la región, eso nos va a llevar a ganar más ingresos todavía, a generar más empleo y haciendo que nosotros, entre nosotros y para afuera, seamos reconocidos todavía más y crezcamos todavía más. Entonces, sí te digo, hemos encontrado buenas alternativas de proveeduría, digámoslo así, para nosotros, porque nosotros ya de por sí somos, como dije, industrializados, ¿verdad? Pero para los otros países también nosotros podemos proveerles a ellos. Entonces, se está formando eso y nos ha parecido muy interesante. También con eso nos va a ayudar el tema de, que estábamos comentando, el tema de cómo llegar a otros mercados que no necesariamente ya solo sea Estados Unidos y Centroamérica. El Salvador está exportando casi el 83% hacia estos, ahí nos concentramos. Y es un mensaje importante, ¿verdad? Debemos de diversificar mercados. Con economía estamos trabajando, hay un programito muy bueno, ¿verdad? De ir abordando los diferentes mercados que están con los tratados de libre comercio, porque tenemos varios tratados de libre comercio que no están siendo tan utilizados, o sea, ni siquiera utilizados o aprovechados, digámoslo así. Ahí hay un nicho importante que hay que tomarlo en cuenta y sobre todo sacar provecho con lo que estamos hablando. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a saludar a Mao Hernández para que nos ayude con las preguntas de nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales para nuestros invitados de Coexport de esta noche. Mao. Eduardo, buenas noches y agradeciendo la participación también esta noche de doña Silvia y don Marvin con nosotros. Un par de comentarios y comenzamos con Amanda Cisneros que nos dice, de acuerdo con CEPAL, El Salvador ha sobresalido a nivel regional en materia de exportaciones con un crecimiento de 48.1%. Eso es bastante bueno para la economía nacional, más allá del rebote que vislumbran los economistas, asegura Amanda Cisneros. Camilo Torres nos dice, el crecimiento en materia de exportaciones se viene a sumar al crecimiento económico del país. Este factor ha sido reconocido no solo por entes locales como el Banco Central de Reserva y Proesa, sino también por organismos internacionales como CEPAL y el mismo Fondo Monetario Internacional. Y hay más participaciones que hacen mención de CEPAL, Eduardo, así que con estas dos que engloban la opinión de nuestros amigos televidentes nos quedamos y damos paso a las respuestas de doña Silvia y don Marvin. Muy bien, don Marvin, comenzamos con usted sobre lo que están diciendo, destacando algunos de los televidentes. Sí, en efecto, lo que ya mismo habíamos explicado en el primer segmento, que la CEPAL está diciendo que las exportaciones salvadoreñas han alcanzado un 48% de crecimiento, ¿verdad? Y eso es, en efecto, como bien dijimos, la superación de la caída de 14 puntos el año pasado, más 34 puntos este año, lo que igual nos da el 48% de crecimiento. Ahí lo importante es que nosotros señalamos es que ese crecimiento es un crecimiento en valores y no únicamente un crecimiento en volumen. El volumen es mucho menor y que deberíamos seguir trabajando a que el crecimiento sea más en volumen que en valores. Sin embargo, es muy positivo para la economía del país y es un esfuerzo que hay que reconocerle a las empresas principalmente, a las empresas exportadoras, quienes han puesto lo mejor de sí, quienes han tenido una gran resiliencia en estos 2 años que llevamos de pandemia, que todavía seguimos en pandemia, que todavía no sabemos cómo va a estar el otro año con las variantes que se anuncian de Omicron y demás,
pero sí el reconocimiento especial para todo el sector, todos los sectores exportadores del país por su gran labor, por su dedicado esfuerzo, por su ahínco, por su perseverancia, por su trabajo durante estos años que han hecho posible que las empresas, que podamos recuperar los volúmenes y los valores con los que estamos cerrando este año. Y ojalá que pudiéramos mantener esta dinámica de crecimiento para el año que viene, porque ya el año que viene ya no va a haber rebote, ¿verdad? Correcto. Ya vamos a estar cabal como estábamos, ahora como estamos, vamos a compararnos contra este año, contra los datos de este año. Y ahí es donde vamos a ver que en efecto pues pudiéramos experimentar un crecimiento, sería muy positivo. Así que de acuerdo con la señora televidente que envía la pregunta, así es, y ojalá que a partir de este año y que se vaya superando el tema de la pandemia y que vayamos entrando a una mejor armonía en el país como para poder enfrentar los retos que se nos vienen el próximo año. Muy bien. Silvia, y como parte de ese reconocimiento que estábamos hablando, que decía Marvin, ustedes llevaron a cabo recientemente también una gala, una premiación a los exportadores destacados en nuestro país. A pesar de la pandemia y todo, siguieron trabajando y pues han dado fruto. No, es más, estoy de acuerdo, por supuesto, en ese informe que se ha dado. Y mismo como dice Marvin, lo que indicamos anteriormente, en valores estamos lindos. Pues claro, si nosotros estamos mucho mejor que toda la región. Sí. Y hasta se nos felicitó en una reciente reunión que tuvimos, como estaba comentando, de FECAECA, de la Federación de Cámaras. Pero sí hay que tomar en cuenta que una cosa son los valores y otra cosa son los volúmenes. Y ahora el reto está precisamente en mantener ese crecimiento, en mantenerlo, y eso quiere decir que tenemos que trabajar muy de la mano con el gobierno para que, y hoy lo estábamos diciendo en la mañana, que estuvimos en un evento de presentación de plan de eventos que vamos a hacer para el otro año, coordinadamente entre el gobierno y nosotros. Y decíamos, este es un trabajo de dos, no puede ser un trabajo solo de uno. El sector empresarial ha puesto todo el empeño para salir adelante, ¿verdad? Para superar ese retraso que traíamos y todavía exportar más. También el gobierno ha hecho su parte, ha hecho políticas que nos están ayudando, por supuesto, pero hoy tenemos que ir todavía más de la mano en una estrategia de exportaciones con metas establecidas, que es lo que vamos a trabajar para el otro año. El reconocimiento que hemos dado a las empresas en esta oportunidad, precisamente lo hicimos 2019-2021, porque el año pasado no pudimos hacerlo, llevamos 44 años entregando premios, esta fue la 44ª edición, ¿verdad? Y el tema principal de la entrega de estos premios precisamente fue la resiliencia, la innovación y toda la atención que se le dio a la temática de la bioseguridad de las empresas. Ahí donde tenemos 5, 6 empresas muy, muy buenas todas realmente, no solo empresas, sino empresarios. El premio al exportador se lo dimos a Galvaniza, una empresa que aquí todo el mundo lo conocemos porque vemos pues tantos megaservicios que tienen, y así como tienen en El Salvador, tienen en toda la región y se han alargado hasta Ecuador. Marca súper reconocida y sus montos de exportación son bastante considerables. El premio al exportador del área centroamericana se lo entregamos a Publimagen, que incluso tiene 3 rubros, y fíjate que durante este tiempo hasta hizo nuevos productos, por decírtelo, son los que están haciendo las caretas de plástico, ¿verdad? Y están haciendo todas las divisiones y todo esto que se requiere por el tema de bioseguridad en los diferentes lugares, en los supermercados, en las empresas, etcétera. También ellos tienen una empresa que se llama Brócoli, que utilizan el desperdicio de las vallas plásticas, y lo convierten en carteras, en estuches, en bolsas súper lindas y muy, muy buenas. Y por supuesto todo lo que tiene Publimagen. El premio a la mujer exportadora se lo entregamos a Florence Quiñones. Ella trabaja para Bemisal, pero lleva una trayectoria increíble y ha llevado a un crecimiento bastante importante a Bemisal en este lapso en que ella ha estado como responsable. Ella empezó trabajando para Avianca, después UPS, está muy familiarizada con la logística y le ha dado un empuje increíble a Bemisal, que ha crecido como un 40% de su mercado. El premio a la trayectoria exportadora se lo entregamos al doctor Saca, no se lo dimos
Abijosa, se lo dimos al doctor Saca, doctor, sí. reconocido por todos, ¿verdad? Por su trayectoria farmacéutica, es un ícono en ello. Y muy merecedor de ese Sí. premio y todo lo que, la inversión que ha hecho en este tiempo, imagínense con todos esos nuevos productos, nuevas, La todo lo que mascarilla. se requiere para farmacéuticos. Y el premio también para innovación ha sido un premio bastante diferente, incluso durante el premio tuvimos una pasarela de productos hechos en El Salvador que no parecen que fueran salvadoreños Con y que diseño. están afuera vendiéndose. Y es por esto, porque René Barrera es un curador de prendas que lo que hace es como que la prenda debe estar de acuerdo al diseño, color, moda, calidad. Entonces, él Muy bien. ayuda a los artesanos a que sus productos estén bien. Y por último, Silvia, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que despedir y queremos agradecer que nos hayan acompañado esta noche. Bueno, ya terminé. Comercializadora 503, pero gracias por invitarnos, ¿verdad? Que es Sí. exportador de nostálgicos. Y en futuro estaremos con ustedes. Muchas Perfecto. gracias. Sí. Marvin, gracias por acompañarnos esta Muchas noche. muchas gracias Eduardo, el placer ha sido nuestro y aprovechamos la oportunidad para desearle a tu audiencia, a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022 cargado de positivismo y de energías porque las vamos a necesitar para el próximo año. Así Muchas es. gracias. Gracias a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado. Que Gracias por estar descansen.